Vamos a explicar la última parte del computador simple 2. Entonces, esta transparencia está puesta porque lo que se pretende explicar con ella es cómo una instrucción se puede descomponer en microoperaciones. Y sabemos por el tema de sistemas digitales que eso es muy dependiente de la arquitectura que tenga la unidad de datos del sistema. Hemos elegido por eso aquí está puesta la unidad de datos del computador simple 2. Y hemos elegido para descomponer en microoperaciones la instrucción ST. Os recuerdo que esto es una instrucción de store, de almacenamiento en memoria, que un registro fuente que pertenece a cualquiera de los 8 de la arquitectura, que puede ser cualquiera de los 8 de la arquitectura, se guarda en la memoria de datos que está aquí. Y se guarda en la dirección de la memoria que me diga el registro base, que puede ser el registro Y o el registro Z, que ya sabemos que son o el 6 o el 7, que están aquí. Bueno, pues ahora lo que vamos a ver es cómo esa instrucción se descompone en microoperaciones, es decir, en las transferencias entre registros que pueden realizarse en cada ciclo de reloj. Entonces, en el primer ciclo de reloj, lo que se hace en esta instrucción es que el registro que viene dado por los bits del registro de instrucción del 2 al 0, que es el registro base, ese registro se guarda en el acumulador. Está marcado el camino en rojo. El registro base se transmite a través del multiplexor, cuyas entradas de selección son SB, que son las que están conectadas a IR20, y ese es el que se guarda en el acumulador. Para ello hay que activar la señal de transferencia de datos desde la entrada B de la ALU y la señal de escritura en el acumulador. Bueno, en el segundo ciclo de reloj, nosotros ya tenemos aquí escrito el contenido de nuestro registro base, y entonces lo que se hace, y está marcado en el camino rosa, es que ese contenido se lleva al registro MAR, porque yo quiero direccionar adecuadamente la memoria de datos, y la dirección pues es esa. Para poder hacer eso, necesito activar lectura en el acumulador y escritura en el registro MAR, que es lo que tenemos aquí puesto, lectura en el acumulador y escritura en el registro MAR. Pero además, en el mismo ciclo, como tengo esto libre, pues puedo aprovechar para llevarme el registro fuente, que está codificado en los bits 10 a 8 de la instrucción, pues ese registro me lo puedo llevar al acumulador, activando la señal de escritura en el acumulador y la señal de transferencia desde la entrada A de la ALU. Eso es posible porque el acumulador puedo tener activas las señales de lectura y escritura en el mismo ciclo de reloj, puesto que tiene buses, terminales de entrada y salida separados, y sabemos que eso puede ser así. Por último, en el tercer ciclo de reloj, cuando estamos ya en esta situación, lo que nosotros tenemos aquí guardada correctamente la dirección de memoria en donde tengo que guardar el dato que estaba en el registro fuente, y el dato que estaba en el registro fuente lo tengo en el acumulador. Entonces, en la última microoperación consiste, que es el caminito señalado en morado, que el dato del acumulador lo guardo en la memoria de datos, en la dirección que me dice MAR, que es la transferencia que tengo aquí. Entonces, para ello tengo que activar la señal de lectura en el acumulador y la de escritura en la memoria. Bueno, pues este proceso que hemos hecho aquí sobre la unidad de datos debemos de saber realizarlo con todas las instrucciones que tiene el computador simple 2. Y aquí tenemos una tabla donde tenemos las microoperaciones puestas. Lo que pasa es que no la tenemos dibujada sobre la arquitectura, pero ese proceso lo podéis hacer vosotros como ejercicio. Entonces aquí tenemos todas las microoperaciones de las 4 instrucciones de intercambio de datos con la memoria, que son ST, LD, STS y LDS. Las microoperaciones de las instrucciones que suman, restan o transfieren datos entre registros, que en este caso constan de 2 microoperaciones, a diferencia del computador simple 1 que constaban de una, y eso es debido a que hemos metido el acumulador. Y entonces primero la operación de la A lo hay que guardarla en el acumulador y después del acumulador al registro de destino. Ha sido necesario ese paso, por lo tanto tardan más. Y por último, las últimas instrucciones que tenemos desglosadas en microoperaciones son las que utilizan el modo de direccionamiento inmediato, donde sabemos que el dato viene codificado en la propia instrucción. Entonces la primera es una LDI, donde el dato que viene en la propia instrucción lo guardamos en el acumulador y del acumulador al registro de destino, y la siguiente una SUBI, donde hacemos la resta de registro de destino menos datos, lo guardamos en el acumulador y después del acumulador al registro de destino. En esta transparencia tenemos la carta SM del computador simple 2,
o sea, la que se implementaría mediante la unidad de control. En una primera parte, la parte de inicialización de la carta, cuando la señal de comienzo está activa, lo que hacemos es borrar el contador del programa, porque aquí los programas sabemos que siempre están guardados desde la dirección 0 de la memoria de código. Entonces lo primero es inicializar para que empecemos a leer a partir de esa dirección. Después viene una caja de estado donde realizamos el ciclo de búsqueda, que sabemos que consiste en leer la memoria de código en la dirección que me diga el contador del programa y escribirlo en el registro de instrucción y luego incrementar el contador del programa para dejarlo apuntando a la siguiente instrucción. Pasamos al siguiente estado. Cuando pasamos al siguiente estado, ya la instrucción que estaba en la memoria de código la tenemos escrita en el registro IR y ya podemos, ya la unidad de control tiene acceso a los bits del código de operación que sabemos que están desde el bit 15 hasta el bit 11. Si esos bits corresponden a la instrucción de stop, pues nos volveríamos de nuevo al estado de espera porque hemos terminado, pero en cualquiera de las otras ejecutamos las instrucciones y nos volvemos a un nuevo ciclo de búsqueda. Por eso nos volvemos a esta caja de estado. Entonces, la ejecución de las demás instrucciones en la carta están contempladas las microoperaciones que aparecían en la tabla. Y tenemos un camino por cada una de las instrucciones y el desglose en microoperaciones. Y aquí, para terminar la explicación del computador simple 2, tenemos un ejemplo de uso del sistema, porque nosotros los computadores siempre los vemos desde el punto de vista de la persona que lo diseña, pero también desde el punto de vista del usuario del sistema. Entonces, el usuario no se mete en la arquitectura del sistema, en cómo está diseñado, simplemente maneja las instrucciones. Entonces, en este ejemplo, se ha escrito un programa en ensamblador utilizando las instrucciones del computador simple 2, que lo que hace es intercambiar dos tablas que están guardadas en la memoria de datos. Entonces, aquí las tenemos representadas. Aquí tenemos la memoria de datos y tenemos una tabla que está guardada a partir de la dirección 60, que tiene 4 datos, por tanto me ocupa de la dirección 60 hasta la 63, y otra tabla, la tabla 2, que está guardada desde la dirección 70 y por tanto me ocupa desde la dirección 70 hasta la dirección 73. Y lo que va a hacer el programa es intercambiarlas. ¿Cómo lo hace? Bueno, pues vamos a verlo aquí, el código. Lo primero que tenemos es una instrucción LDI, que carga el dato 1 en el registro 2. Eso es lo que hace, porque es una load, pero con modo inmediato. Y otras dos instrucciones LDI que inicializan los registros Y a 60 y Z a 70. Es decir, que los registros Y y Z van a estar en un primer momento del programa apuntando al inicio de las tablas 1 y 2 respectivamente. Bueno, pues luego una vez que se ha hecho eso, que constituiría la parte de inicialización, pues lo que hacemos es cargar un dato de la memoria apuntado por I, es decir, el dato 1 de la tabla 1, en el registro 3, y un dato de la memoria apuntado por Z, es decir, el dato 1 de la tabla 2 al registro 4. Como podemos ver, el dato 1 de la tabla 1 está en la dirección 60 y el dato 1 de la tabla 2 está en la dirección 70. Pues esos son los datos que me he traído a los registros R3 y R4 respectivamente. Luego, mediante dos instrucciones gestores, esos datos que me había traído y que estaban guardados en los registros R3 y R4 respectivamente, pues el que estaba en R3 lo meto en la memoria, pero en la dirección que me dice Z, es decir, que el dato 1 de la tabla 1, que era el que tenía en R3, me lo he llevado a la dirección 70, lo tengo aquí, y la otra instrucción store, el dato 1 de la tabla 2, me lo lleva a la 60, me lo llevo para acá. Por lo tanto, en este punto del programa, con esta última STYR4 que estoy señalando, cuando se termina de ejecutar, ya he intercambiado los dos primeros datos de la tabla. Luego lo que hacemos es sumar Y con R2 y en la siguiente instrucción Z con R2. Es decir, que realmente lo que estamos haciendo es sumarle 1 a Y y a Z. Por lo tanto, cuando se ejecutan estas dos instrucciones de suma, en Y y en Z lo que tenemos es 6.1 y 7.1. Los tenemos apuntando a los datos 2 de las tablas 1 y 2 respectivamente. Bueno, pues con dos nuevas instrucciones de load nos los volvemos a traer a los registros R3 y R4 y con dos instrucciones de store los volvemos a llevar a memoria pero de manera intercambiada. Es decir, el dato 2 de la tabla 1 lo guardo en la posición del dato 2 de la tabla 2 y el dato 2 de la tabla 2 lo guardo en la posición del dato 2 de la tabla 1.
Es decir, que en este punto ya tenemos los segundos datos también intercambiados. Repito el proceso, vuelvo a sumar, con lo cual y y z los tengo ya en 6.3 y 7.3 respectivamente. Vuelvo a traerme los datos de esas direcciones y vuelvo a guardarlos en orden inverso. Aquí ya tengo el dato 3 intercambiado. Vuelvo a sumar, vuelvo a traer y vuelvo a guardar. Ya tengo el dato 4 intercambiado. Y con eso se termina el programa mediante la instrucción de stop. Bueno, pues ese programa, cada instrucción puedo poner su código máquina y cada código máquina de cada instrucción estará guardada en la memoria de código, que es lo que se representa aquí. Lo que pasa es que no se ha representado con todas las instrucciones, solamente con las 9 primeras. Como podemos ver, las 3 primeras, como son todas instrucciones LDI, tienen el mismo código de operación.